Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Los Periodistas. Gracias por su sintonía y lo invito a que nos acompañe los próximos 60 minutos porque estaremos hablando de los temas más relevantes que marcaron la agenda informativa en esta semana. Yo estoy muy bien acompañada por mi compañera Rosemary Ávila y Carolina Suchité. Hola, chicas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jensi? Pues en efecto, como tú mencionas, hoy vamos a tener un programa lleno de información. Vamos a estar hablando acerca de las nuevas medidas que ha tomado el gobierno ante los casos de COVID-19 en el país. Recordemos que se ha presentado un grave incremento no solo de personas contagiadas, sino de decesos. Y hay que tomar en cuenta que también vamos a tener un programa lleno de información y específicamente hablaremos sobre un tema especial, sobre un reportaje que nos ha preparado nuestro compañero Marvin García. Estamos hablando del segmento Oficios Chapines con la elaboración de ponchos, pero no hay que dejar de lado el programa Expedientes y es por eso que hoy nos acompaña Carolina Suchité. Hola chicas, mucha información por supuesto que trasladarle a usted, amigo televidente. Gracias por sintonizar como todos los viernes su programa Los Periodistas. En efecto, hoy tenemos muchísima información y al finalizar vamos a hablar sobre qué hemos preparado el equipo de Expedientes para este fin de semana. Por supuesto, por Canal 3 a las 8 de la noche, hoy veremos Bajo la Lupa. Bueno, Jensi, y específicamente tú mencionabas pues que tenemos esta información. Hablamos sobre el tema específico de las restricciones. Así es, definitivamente los casos de COVID-19 están incrementando a paso acelerado en nuestro país. Ya las autoridades han emitido nuevas disposiciones. Precisamente hoy se publica en el Diario de Centroamérica este estado de calamidad que el presidente Alejandro Yamatei impuso ante el aumento de casos de COVID-19. Aquí hay algo muy importante, chicas, y es que regresa el toque de queda. Definitivamente el nivel de contagios ha preocupado a las autoridades, quienes han tomado medidas más drásticas. Los hospitales están a su capacidad máxima, las personas no respetan las medidas de prevención y también muchos de ellos pues acuden de forma tardía a los hospitales ya cuando ya no se puede hacer mucho por salvarle la vida a estas personas. Así que este será el tema principal de su programa Los Periodistas. Así que vamos precisamente a ver nuestra primera nota para poder ampliar más detalles sobre esta información. En cadena nacional, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, dio a conocer que en Consejo de Ministros se acordó tomar en cuenta las recomendaciones enviadas por la Comisión de Salud del Congreso de la República y los médicos de distintos centros asistenciales para adoptar medidas que puedan ayudar en la contención de contagios de COVID-19. Para ello, fue solicitado al Congreso de la República la implementación de un estado de calamidad, el cual incluye medidas, entre las que resaltan la restricción de la movilidad, más conocida como toque de queda. Tomamos la decisión de solicitar al Pleno del Congreso un estado de calamidad pública que nos permita, dentro del marco legal, implementar las medidas que son urgentes y necesarias para contener el avance de la pandemia por el COVID-19. Comparto la preocupación que en múltiples ocasiones ha manifestado la comunidad médica y científica del país respecto a la crisis de salud que hoy enfrentamos. En las últimas semanas epidemiológicas se ha documentado un alto incremento en la frecuencia de casos confirmados por COVID-19 a nivel nacional. No podemos perder más tiempo. Cada día que pasa se ponen en riesgo más vidas si no tomamos medidas más drásticas. Sé que es imposible presentar una solución que tenga el 100% de aprobación de todos los sectores del país, pero como presidente de la República y representante de la Unidad Nacional, tengo la obligación de tomar las decisiones que permitan proteger la vida y el bien común. Para estar bien mañana, tenemos que entender que tenemos que tomar medidas drásticas hoy.
Apelo a la empatía y solidaridad con aquellos que sufren de los efectos de la pandemia y con el personal de salud que está exhausto luego de 15 largos meses de estar en la primera línea luchando por la salud de los afectados por el virus. El estado de calamidad que hoy presentamos recoge las recomendaciones enviadas por la Comisión de Salud del Congreso y que sintetizan gran parte de las recomendaciones presentadas por médicos y científicos para hacerle frente a la pandemia. Según el presidente, estas medidas buscan esencialmente el distanciamiento físico entre los guatemaltecos para evitar contagios masivos. Debido a eso, se prohíbe todo tipo de reunión y espectáculos que lleven a la aglomeración de personas. Dentro de estas se incluye implementar las medidas de restricción que eviten la aglomeración de personas y la multiplicación de contagios por un periodo no menor de 4 semanas, en donde quedan prohibidas todas las actividades deportivas con presencia de público y las reuniones sociales realizadas con fines de celebración o conmemoración como bodas, fiestas, discotecas, antros, conciertos, etc. Las actividades deportivas, artísticas, educativas, religiosas, entre otras, deberán realizarse 100% en modalidad virtual. Bueno, son parte de las disposiciones que ha emitido el presidente Alejandro Giammattei. Precisamente usted se informaba por medio de la cadena nacional que él brindaba en horas de la noche del pasado jueves. Ahora el tema llega al Congreso de la República porque los diputados tienen la tarea de poder ratificar, modificar o improbar el estado de calamidad que incluye todas estas disposiciones. Compañeras, precisamente los parlamentarios están convocados para mañana a las 14 horas durante una sesión plenaria que se ha convocado por parte de la Junta Directiva de manera urgente para conocer este tema. Yo lo que considero, chicas, es que este es un tema de urgencia nacional, es una medida sanitaria. Los hospitales ya no dan más abasto, lo decíamos, los hospitales más grandes como el Parque Temporal de la Industria, el Hospital Roosevelt, el General, ya no tienen capacidad para recibir a más pacientes enfermos de COVID-19. Ya no hay tampoco suficientes insumos para ellos. Es importante que se puedan tomar las medidas correspondientes. Si no es un estado de calamidad, las medidas, porque las medidas son prioritarias. Si no, no van a disminuir los casos de COVID-19. Hablaba hoy con un experto en esta materia y me decía que de seguir así, para noviembre podríamos tener más de 250 muertes diarias, chicas, por COVID-19, 250 personas falleciendo por COVID-19 si no se toman medidas inmediatas. Carolina, es realmente alarmante la situación. Quiero comentarles que en promedio durante el mes de julio se tenían aproximadamente 4,000 contagios y en el caso de agosto superaba la cifra 5,000 casos. Entonces creo que sí es de urgencia nacional este tema. Y realmente el presidente de la República pedía a los diputados que fuera aprobado este estado de calamidad. Recordemos que durante el mes de agosto, pues este fue improbado y realmente es alarmante la situación. En este caso, sí, los guatemaltecos también tenemos que poner de nuestra parte, creo yo. Yo creo que solo aquella persona que ha pasado una situación bien complicada de COVID-19, porque a muchos guatemaltecos ya les dio, pero no todos de la misma manera. Aquellos que estuvieron a punto de morir, yo creo que ellos son los únicos que pueden dar fe de lo que realmente está pasando. Es una situación bien dramática. Yo veía a través de los noticieros del grupo Albavisión esas imágenes y los testimonios de las personas afuera del Parque de la Industria que no podían ser recibidos por los médicos porque simplemente ya no había espacio. Esas declaraciones que ellos daban que necesitaban salud urgente, y la salud constitucionalmente es un derecho que tenemos todos los guatemaltecos y que no se nos puede negar, compañeras. Así es, y precisamente mañana, preste mucha atención, amigo televidente, porque mañana empieza el toque de queda, de 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Así que recuerde, a las 8 de la noche usted ya no puede estar en la calle porque lo van a capturar. Pero conozca más detalles de esta disposición en la siguiente nota. Tal y como lo anunció el presidente de la República la noche de este jueves,
El decreto gubernativo 8/2021 fue publicado este día en el Diario Oficial, el cual corresponde al estado de calamidad pública, en el cual van inmersas las nuevas disposiciones que buscan la contención de la ola de contagios de COVID-19. Una de las disposiciones fundamentales es el toque de queda, el cual entrará en vigencia este sábado 4 de septiembre de 20 horas hasta las 4 horas de la mañana del día siguiente. Esta medida tendrá una vigencia de 4 semanas. El mandatario destacó que es imposible presentar una solución que tenga el 100% de aceptación en todo el país. La normativa cuenta con excepciones para sectores esenciales como personal de salud, abogados, periodistas debidamente identificados, cuadrillas de trabajo de empresas de energía, telecomunicaciones, mantenimiento industrial, transporte pesado, de alimentos, combustibles, gas, entre otros. Se restringen actividades. El jefe del Ejecutivo dio a conocer que quedan prohibidas todas las actividades deportivas con presencia de público y reuniones sociales realizadas con fines de celebración o conmemoración de bodas, fiestas, discotecas, conciertos, entre otros. También se incluye la restricción de actividades deportivas, artísticas, educativas, religiosas, entre otras, las cuales podrán llevarse a cabo únicamente en modalidad virtual. Bueno, y estos serán los detalles relacionados al toque de queda. Recordemos que este se estableció a partir de las 20 horas de cada día hasta las 4 horas del día siguiente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otra situación, que es el tema de la ley seca, que se estableció a eso de las 19 horas específicamente de cada día y finaliza a eso de las 4 horas del día siguiente. Es algo que usted debe recordar, debe tomarlo en cuenta para evitar tener problemas con, digamos, en este caso, las fuerzas de seguridad o problemas legales. Y hay varias medidas, compañeras, aparte de esta que es muy importante. Como lo decía Jensi al inicio, regresamos al toque de queda. No tan temprano como se decía a un principio, se rumoraba que iba a ser a las 4 de la tarde, pero finalmente el presidente de la República decidió que fuese a las 8 de la noche, entre otras medidas que se dictaron también, y es que también se evitan las aglomeraciones de aquellas personas por no menos de 4 semanas en actividades deportivas, reuniones sociales o de celebración. Además, las actividades educativas, artísticas y religiosas deben realizarse al 100% de manera virtual. El toque de queda, como ya lo indicamos, a partir de este sábado queda en el horario de restricción de movilidad de las 8 de la noche para las 4 de la madrugada del siguiente día. Sin duda, estas medidas podrán aportar muchísimo porque durante toda la semana los médicos del Hospital Roosevelt, acompañados del director también del San Juan de Dios y de los otros hospitales grandes, eran la exigencia, la petición que le hacían al gobierno de la República, el que se tomaran acciones inmediatas y el que se pueda decretar este toque de queda. Y bien, ya lo decía el presidente ayer en la tarde-noche, que básicamente estas medidas fueron dictadas a raíz de las peticiones que hacían los médicos y otros sectores que han vivido de cerca la pandemia del coronavirus. Definitivamente la situación se agravó al momento de que se anuncia pues este colapso, el cierre del Hospital Temporal del Parque de la Industria, porque era el hospital de referencia para COVID-19 acá en la capital. Mencionaban también, por ejemplo, los directores de los hospitales Roosevelt y San Juan, que al momento de que las personas llegan a la emergencia por accidentes de tránsito, por violencia o por otra razón, se les practica el hisopado. Y la sorpresa es que son positivos a COVID-19. Han llegado muchas personas asintomáticas por otros motivos, se tienen que quedar internados, ya sea por la enfermedad, otra enfermedad que lleguen, por algún accidente, y luego suben al área COVID. Pero imagínense el trabajo de los médicos, porque no solo tienen que atender a los pacientes positivos a COVID, sino también a aquellas personas que son víctimas de los ataques armados, son víctimas de los accidentes de tránsito, son, no sé, pacientes de cualquier enfermedad común. Imagínense por eso el caos que se encuentra actualmente toda la red hospitalaria, porque ya no dan más abasto, porque no solo son pacientes con COVID, sino con enfermedades comunes, accidentes de tránsito, y eso ha hecho que los hospitales hoy día estén completamente llenos.
Carolina, y en este sentido quisiera mencionar que a raíz de que los hospitales en el área metropolitana están colapsados, nosotros en una oportunidad, hace algunos días visitamos el Hospital Pedro Betancourt en Antigua Guatemala, en donde nos daban a conocer que su ocupación ya se encontraba a más de un 100%, porque ellos estaban recibiendo precisamente pacientes referidos del Hospital Temporal Parque de la Industria. Y hay que tomar en cuenta que en el caso de los pacientes graves, ellos generalmente tienen un promedio de 10 respiradores. Sin embargo, hay hasta 18 pacientes que necesitan este tipo de equipo para poder sobrevivir. En un por solo horario. Imagínate. Para poder tenerlos de la mejor forma, según lo que nos daban a conocer los médicos. Entonces, creo que sí es realmente alarmante la situación, porque incluso los hospitales que se encuentran en los alrededores a la ciudad, pues ya están sufriendo estas secuelas del incremento de casos. Y no solo los hospitales, compañeras, ahora también el traslado de pacientes, que también ha sido caótico. Vemos que los bomberos se han contagiado de COVID-19 y han tenido también que suspender los traslados. La situación es bien complicada y por eso se toman estas medidas. Así es, y como ya lo mencionábamos anteriormente, uno de los temas que precisamente tenía más atenta a la población era el toque de queda, pero acá hay que aclarar algo. El Congreso lo puede modificar según la facultad que la ley les da. Recordemos que luego de que el 13 de marzo del 2020 el presidente de la República, Alejandro Yamatei, confirmara, escuché bien, el primer caso de COVID-19, precisamente se decretaron las disposiciones para la contención de la pandemia. Entre ellas, por ejemplo, estuvieron los cordones sanitarios y el toque de queda, el cual entró en vigencia el 22 de marzo. Recordemos que en ese entonces fue decretado a partir de las 16 horas hasta las 4 de la madrugada del día siguiente. Era un toque de queda más amplio en comparación con el que se decretó precisamente ayer por parte del presidente. La medida de restricción a la movilidad se prorrogó por meses, cambiando de horarios, pero esta finalmente dio punto final con el plan de reapertura de actividades el 1 de octubre del 2020, y acá se dejó únicamente vigente la ley seca a partir de las 21 horas como una de las pocas restricciones que quedaron en ese momento. Recordemos que precisamente ya en este año, ante el elevado número de contagios, el gobierno de la República decretó un nuevo estado de calamidad pública, el cual incluyó un toque de queda. Específicamente este entró en vigencia el 15 de agosto, iniciando desde las 22 horas hasta las 4 de la madrugada del día siguiente, pero recordemos que el Congreso de la República lo improbó, por lo que esta medida solo estuvo vigente durante 5 días. Es por eso que la expectativa estará mañana a las 14 horas en el hemiciclo parlamentario. Pero recordemos que ante la recomendación precisamente de médicos y diputados, nuevamente el presidente Yamatei en Consejo de Ministros decretó un nuevo estado de calamidad con vigencia de 30 días. Este incluye precisamente un nuevo toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada del día siguiente. Este iniciará mañana 4 de septiembre. Ahora le quiero recordar precisamente las restricciones que se han implementado a la movilidad debido a la pandemia. Número 1, encontramos el toque de queda decretado el 22 de marzo del 2020, como ya lo mencionábamos anteriormente, y ahora se está a la espera de que mañana inicie el toque de queda con vigencia de 30 días, compañeras. Yo sí creo que esta debe de ser una medida que no tiene que dar marcha atrás. Como guatemaltecos debemos ser responsables. Muchos de nosotros tenemos actividades deportivas, actividades educativas, e incluso ya teníamos más capacidad para poder visitar a nuestros seres queridos, pero yo creo que la situación se está saliendo de control y tenemos que ser responsables, tenemos que aceptar que estamos ante una crisis, ante una emergencia sanitaria, y que nos tenemos que cuidar, no solo nosotros, sino cuidar a nuestro entorno familiar. Se llegó a este punto, chicas, porque simplemente no acatamos las medidas de prevención, no utilizábamos la mascarilla. Muchas personas en calle la utilizan aquí, la utilizan, no sé, se la bajan en la barbilla, la están jugando o no.
Es increíble todo lo que hemos visto y por eso es que llegamos a este punto. Y algo muy importante, cuando nosotros nos colocamos la mascarilla, no la ponemos y no tenemos que estarla manipulando, porque eso también puede ser un factor de riesgo y muchas veces la utilizamos hasta de bolsa, porque así hemos visto en las imágenes que hemos captado a través de TN23, de muchas formas se utiliza la mascarilla. No la aplicación de gel, que es importante, el lavado constante de manos, el uso de alcohol. Yo creo que eran prácticas tan necesarias y tan fáciles que todos podíamos acatar, pero por no acatarlas llegamos a este punto en que hoy el sistema de salud ya no tiene la capacidad para poder recibir a más pacientes. Carolina, y ante el panorama que estamos viviendo, incluso hubo personas que solicitaban que se cerrara desde el domingo, o de otra forma también pedían que el toque de queda se impusiera antes del fin de semana, debido a que recordemos que durante el sábado y el domingo es pues cuando más cantidad de personas salen a centros comerciales, salen de viaje, al mercado y a otros puntos del país. Entonces, estos son otros factores de riesgo en los que se podría propagar el virus. Y hay que tomar en cuenta ahora las nuevas cepas, que son las responsables precisamente de este incremento que se ha presentado durante ya las últimas semanas. Precisamente ayer las autoridades confirmaban que se detectó la cepa colombiana, la denominada MU, pero precisamente algunos epidemiólogos mencionaban algo muy interesante, y es que si la cantidad de contagios continúa al nivel que está ahora y si las cepas continúan mutando, incluso podría generarse una cepa guatemalteca. Entonces, definitivamente esta situación... De estas cepas. Se puede generar una cepa guatemalteca. Porque la carga viral es más grande. Exactamente. Qué interesante. Pero definitivamente es un tema que da mucho de qué hablar, pero usted no se despegue de su pantalla, porque al regresar vamos a hablar del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos. Durante su mensaje a la nación, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunció una campaña de pruebas masivas para detectar contagios. Además, se refirió a que la limitación de la movilidad permitirá implementar una estrategia comunitaria focalizada para la detección y vacunación masiva en sectores con alta densidad poblacional. Y según el resultado de estas pruebas, si el paciente da positivo a COVID-19, se le dará un kit de medicamentos. Y si el resultado es negativo y es mayor de 18 años, se le ofrecerá vacunarse. Es de tomar en cuenta que la vacunación es voluntaria. Sin embargo, si el ciudadano se niega a vacunarse, se dejará constancia que no quiso recibir la dosis. El mandatario indicó que se comenzará con brigadas multidisciplinarias, bien identificadas y conformadas por el personal médico y de seguridad, quienes llegarán a las comunidades que sean previamente anunciadas para realizar pruebas de diagnóstico masivas. Quienes den resultado positivo recibirán el tratamiento ambulatorio. Además, se refirió a que en el marco del presente estado de calamidad se realizarán todas las gestiones encaminadas a fortalecer la infraestructura básica de los centros de atención médica, con el objetivo de dotarlos de insumos necesarios para atender la pandemia, como camas hospitalarias, equipo adecuado, compra específica de medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con COVID-19, así como equipo de protección personal adecuado. Bueno, y definitivamente la vacunación es un paso muy importante para evitar precisamente contagiarnos de una forma grave, porque recuerde, la vacuna no es garantía de que usted no se vaya a contagiar. La vacuna le garantiza de que la enfermedad no le vaya a afectar tanto e incluso pues reduce el riesgo de morir. Acá hay algo muy importante, y es que hay personas que aún no creen en la vacuna, tienen miedo. Sí. Sin embargo, la vacuna puede salvarnos la vida. Pero escuche bien, porque ahora habrá precisamente un registro de las personas que no se quieran vacunar, compañeros. Exactamente. El plan masivo de vacunación es una medida importante y necesaria. Personal del Ministerio de Salud irán a las regiones de Guatemala, a todos los puntos, a los puntos más lejanos, en busca de cada ciudadano guatemalteco para colocarle esta vacuna. Van a llegar hasta su casa. Usted no va a tener que salir de su vivienda a hacerle no solo la vacuna, sino hacerle la prueba también, que es muy importante.
Pero ¿qué va a pasar, chicas, si las personas no quieren? Porque muchas personas, me imagino que cuando llegue el personal de salud y toque la puerta no van a querer abrir, porque saben que son de salud, porque van a estar pendientes, porque no quieren, no van a querer. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Porque entiendo que va a haber un registro y ese registro les puede afectar en un futuro. Además, algunas empresas han tomado una iniciativa y es que ellos mismos, yo supe de algunas empresas que están poniendo transporte y ni siquiera les están preguntando si quieren o no a las personas, sino que vayan porque es necesario. Obviamente se les lleva un registro, se les da un seguimiento médico para aquellas personas que se puedan poner mal en alguna reacción, que siempre se da, pero es necesario que lo hagan porque de lo contrario, miren la crisis en la que estamos actualmente. Sí, aparte que las personas el personal de salud que llega a las comunidades, primero hablan con las personas, tratan de concientizarlas, de explicarles cuáles son los beneficios de la vacuna, también las reacciones, exactamente, porque muchas veces eso es lo que pasa, la gente no se informa correctamente. Exacto. Creen cualquier tipo de publicación, algunas personas creen que la vacuna causa infertilidad u otros efectos que puedan afectar su salud, pero realmente es muy importante. Hay un meme hasta dice que ya con la vacuna tienes un chip. Y la gente se ríe, pero de verdad hay gente que lo cree, ustedes. Cierto, hay gente que lo cree. Acá en la capital que digamos hay tanta tecnología, las personas se pueden informar de una forma más fácil, pues creen esto, ¿verdad? Lo que increíble. Yo creo, ¿ustedes qué opinan de esta vacunación, de esta campaña, de esta jornada de vacunación masiva? Yo creo que esto tuvo que haber iniciado desde hace mucho tiempo, pero ahora que se está dando, enhorabuena y que las personas deben aprovechar. Sí, porque al inicio cuando se iniciaban todo el proceso de vacunación, recuerdo que Salud Pública anunció que muchas de las vacunas, de los lotes de vacunas que se fueron al área de Petén, más de la mitad regresaron porque los comunitarios no las quisieron, esto a través de los líderes. Los COCODES acá tienen una función muy importante y como líderes ellos tienen que informarse, informar a su comunidad y por supuesto tener la responsabilidad de que ellos se vacunen. Es importantísimo. Aquí yo siempre digo, los representantes de los COCODES tienen una función importante para poder también hacer que estas personas puedan recibir su vacuna, que es necesaria, de verdad es necesaria. Y ahora que la vacuna va a llegar hasta la puerta de la casa de las personas, no hay pretextos de que me queda lejos del centro, de que no tengo tiempo. No hay transporte, me voy a contagiar en el camino. Exactamente, incluso esto es mucho más seguro que ir a un centro de vacunación porque no hay contacto, no hay aglomeración, no hay contacto con otras personas, simple y sencillamente el personal de salud llega, toca la puerta de su casa y lo vacuna y por supuesto primero le practica el hisopado porque acá sí hay que aclarar algo. No es recomendable vacunarse si usted está contagiado de COVID-19 porque ahí sí puede haber alguna reacción mayor. Eso sí es demasiado importante. Bueno, creo que las pruebas que se practicarán son de antígeno, ¿verdad? Porque los resultados están en 30 minutos. Son pruebas rápidas. Es muy importantísimo este punto. Sin temor, usted creo que debe seguir todas las recomendaciones de salud. Como lo decía Rosemary, fue un plan de vacunación que tuvo que haber iniciado desde hace varios meses, porque de lo contrario no tuviéramos las estadísticas que hoy tenemos, porque muchas personas no se quieren vacunar. Yo ya tengo las 2 dosis de la vacuna, estoy muy feliz porque ya las tengo y sé que si en algún momento me da COVID, el riesgo a fallecer va a ser menor. He escuchado testimonios de personas que son pacientes crónicos y que gracias a la vacuna el riesgo disminuyó y el COVID-19 no les pegó tan fuerte como ellos creían. Por eso es importante que se vacunen. Definitivamente por nosotros, por nuestra familia. Yo igual ya tengo las 2 dosis, a mí me han dado las inyecciones, el pinchoncito, pero era necesario. Me falta la segunda, me puse Sputnik. Claro. Entonces, en un mes y medio aproximadamente me toca la segunda dosis. No, yo sí tuve Moderna y fue rapidísimo. La primera dosis sí tuve algunas reacciones normales, dolor de cabeza, un poco de temperatura. En la segunda ni me dolió el brazo. Entonces, yo de verdad le hago esta recomendación, que pueda acudir a los centros de vacunación y si no quiere, primero infórmese con fuentes oficiales, infórmese sobre todo lo relacionado a la vacuna y sea responsable como guatemalteco, como ciudadano responsable, no solo por usted, por las demás personas que hoy necesitan la salud, que es vital, importante. Y por las personas que murieron sin tener la oportunidad de vacunarse. Ustedes ya vieron las imágenes que han sacado de los drones. Esos drones han captado unas imágenes escalofriantes. En el cementerio. En el cementerio La Verbena. Parece una película de terror. Parece una película de terror. Da hasta escalofríos ver los espacios que hay
que están esperando, es decir, ni siquiera esto se va a terminar mañana, no, sino que en el cementerio hay espacios esperando por usted si no se vacuna. Es duro, pero es así. Bueno, y ahora vamos con un reporte de nuestra compañera Fanny Luna. Ella nos informa desde República Dominicana porque, escuche bien, este país precisamente enviará 500,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. Esto pues precisamente a países del Caribe y Centroamérica. Pero acá tenemos más información sobre este envío que realizará República Dominicana. Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de la red de noticias Salvavisión? Fanny Luna desde AN7 República Dominicana saludándoles. La República Dominicana inició el proceso de cooperación internacional en materia de vacunas, y es que luego de la solicitud que hicieran algunos países de Centroamérica y las islas del Caribe, el gobierno dio la información de que se estaría enviando a países como Honduras, Guatemala, Haití y otras islas del Caribe la cantidad automáticamente de unas 500,000 dosis de vacunas AstraZeneca. Esto como la forma de cooperación internacional en este ámbito de vacunas. Según las informaciones ofrecidas en un comunicado por el Departamento de Comunicaciones de la República Dominicana, el gobierno recibió de los gobiernos de varios países de Centroamérica y el Caribe la solicitud de miles de dosis de vacunas. De su lado, el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, mantiene un contacto permanente con sus homólogos de Centroamérica y el Caribe para resolver la demanda específica de cada uno de los países. Las solicitudes recibidas hasta el momento son las siguientes: 100,000 dosis para Haití, 101,000 dosis para Honduras y 304,000 dosis para Guatemala. En total, entonces, serán distribuidas unas 505,000 dosis entre todos los países solicitantes hasta el momento. Las autoridades nacionales dispusieron el inicio inmediato de un programa de cooperación internacional para auxiliar en la medida de nuestras posibilidades a estos países hermanos afectados por la injusta y desigual distribución internacional de las vacunas. La capacidad de superar la pandemia en un tiempo razonable requiere de una distribución solidaria de vacunas contra el COVID-19, porque resulta muy probable que la inequidad en el acceso a las vacunas pueda generar nuevas oleadas de contagio en las naciones rezagadas en sus planes de inmunización. El gobierno dominicano recuerda que el país fue beneficiario de la solicitud internacional cuando desde la India recibimos unas 30,000 dosis de vacunas para seguir enfrentando la pandemia del COVID-19. Una gran cantidad de ciudadanos dominicanos ya se han vacunado con la primera, segunda y tercera dosis, así como los ciudadanos extranjeros que están residiendo en la República Dominicana. Esto da la información desde AN7 República Dominicana. Se despide Fanny Luna. Muchísimas gracias, Fanny, por esta importante información. Entonces son 304,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, las cuales pues serán enviadas a Guatemala por parte de República Dominicana. Definitivamente es un envío muy importante. Recordemos que a la fecha precisamente Guatemala ha recibido más de 7 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 y actualmente pues se cuenta con 4 tipos de vacuna en el país. Hablamos de AstraZeneca, Sputnik V, también hablamos de la vacuna Moderna y de la vacuna de Pfizer. Precisamente las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han dado a conocer que 1.362.236 personas ya tienen el esquema completo de vacunación y a la fecha se han administrado más de 4 millones de las dosis de la vacuna contra el COVID-19, compañeros. A mí me llama mucho la atención, chicas, porque este es un país que no es rico en materia económica, pero simplemente es factor de humanidad, de solidaridad, en que todos los países están pasando por una situación bien difícil, una emergencia sanitaria, y por eso hoy este país hace la entrega de las vacunas, lo que hizo hace algunos meses El Salvador con Honduras. Honduras es uno de los países centroamericanos que menos vacunas ha puesto porque no tenían, y El Salvador vacunó a muchas personas oriundas del país hermano. Es importantísimo también esa solidaridad que se da entre países, y
en este reporte también me llamó la atención que ellos ya hablan de una tercera dosis, imagínense. Sí, del refuerzo. Seguramente el refuerzo en Guatemala también se está analizando y probablemente en los próximos meses nos den la noticia de que tenemos que tener un refuerzo, una tercera dosis. Incluso yo en una nota estaba observando que la tercera dosis podría ser el próximo año como refuerzo. Incluso la farmacéutica Moderna sí ya está desarrollando un refuerzo, pero esta se aplicaría primero a los sectores prioritarios, ¿no? Hablamos de personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas. Lo que pasa es que yo creo que cuando ya se empezaron a efectuar o a realizar todas estas vacunas, nadie dimensionó que iban a nacer nuevas cepas. Exacto. Y esto viene a contrarrestar todo tipo de vacunas, a que se vuelvan a analizar estas todas, porque todas tienen que ser analizadas y por lo tanto se necesita una tercera dosis, probablemente en las próximas semanas o meses ya Guatemala la tendría. Y hay que tomar en cuenta que hay muchos guatemaltecos interesados en este refuerzo y es por eso que hay muchos que están viajando a Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos también está poniendo una tercera dosis. Ajá, entonces ya conocemos casos de personas que están viajando por este refuerzo y en definitiva pues hay muchos que no tienen la posibilidad y que están esperando tener esta oportunidad. Y aquí no se trata de vacunas porque Estados Unidos fue uno de los países que puso las mejores vacunas. De hecho, solo de una dosis. Y vean, también tuvieron rebote, también hubo una cantidad masiva de casos, también tuvieron que tomarse acciones inmediatas y por eso ellos tomaron la opción de poder realizar una segunda dosis porque la mayoría de las personas en Estados Unidos se pusieron solo una por el tipo de vacuna, que fue la Johnson. Aunque yo creo que acá, aparte de la importancia de vacunarse y de acudir a los centros, también está el tema de la responsabilidad, porque hay muchas personas que, bueno, dicen, ya tengo mi esquema completo de vacunación, me voy a quitar la mascarilla, voy a salir, En Estados Unidos ese fue el error, que como ya llegaban al casi el 90% de la población vacunada, dijeron que en muchos estados ya no era necesario usar mascarilla ni caretas, entonces las personas dejaron de usar la mascarilla y vean lo que pasó. Sobre todo con las nuevas variantes, que creo que son las que más están afectando más fuertes allá. Exactamente, por las nuevas variantes es que ahora se debe incrementar la cantidad de personas vacunadas para lograr la inmunidad rebaño. Pues recordemos que ya se hablaba de esto, que un 70% de la población tenía que estar vacunada para lograr la inmunidad rebaño. Acá le comento, se trata precisamente de romper la cadena de transmisión del virus, logrando la inmunidad colectiva. Pero ahora, precisamente esta semana me indicaban las autoridades del Laboratorio Nacional de Salud que debido a la variante Delta, que es la más transmisible, ahora la población o el 83% de la población debe estar vacunada para poder lograr la inmunidad rebaño. Y acá hay que tomar en cuenta que están surgiendo nuevas variantes que incluso pueden ser más contagiosas. Mientras las personas no se vacunen, surgen nuevas variantes. Y estas variantes son más críticas porque, por ejemplo, estas últimas ha infectado a más niños. Yo también veía en las imágenes como niños, tal vez de 14 años, dependiendo de oxígeno. Imaginen eso. Y las Qué crítico. Las secuelas, el síndrome multisistémico, creo que es una que lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones acá y las consecuencias que el mismo síndrome tiene en el organismo de los pequeños, que incluso son daños cardíacos, entonces lo van a tener para el resto de su vida y creo que sí es importante protegerlos de este virus. Sí, también escuché precisamente algunos pacientes que lograron superar el COVID-19, pero que tristemente tienen que depender de oxígeno de por vida. Lamentablemente ahora miramos en la calle las familias completas que llevan a los niños al parque sin mascarilla. Y precisamente al inicio de la pandemia pues se hablaba de que los niños menores de 2 años no debían de usar mascarilla. En lo personal ya queda a criterio de cada padre de familia ponerle o no mascarilla a sus hijos dependiendo de la edad, pero acá lo importante es, se entiende, bueno, y seguramente usted, señora que me está viendo, lo comprenderá. Uno a veces tiene las ganas de sacar a sus hijos al parque, a que jueguen, a comerse un heladito, pero no es momento. Ahora es momento de quedarnos con ellos en casa, jugar, dibujar con ellos, algún otro tipo de entretenimiento sin salir, definitivamente. Y si desea salir porque de verdad tiene una necesidad de llevar la despensa, hágalo, pero tomando todas las medidas de prevención. Yo también veo que no solo es el COVID-19, esta crisis podría incrementar porque también tenemos otras enfermedades que se dan a raíz de la temporada como el chikungunya, el Zika, la gripe, el dengue, y estas enfermedades no pueden quedarse a un lado. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas cuando ya las lluvias se hagan más
presentes. ¿Qué va a pasar? Y hay personas que tienen síntomas similares a los de COVID-19 y podría ser dengue, por ejemplo, o confunden el con dengue. chikungunya, que es muy parecida, dicen. O esas enfermedades y podría ser COVID-19 y prefieren automedicarse, ya no se atienden, contagian a su círculo familiar y es una cadena, como ya lo hemos dado a conocer. Así que es importante que si usted presenta cualquier síntoma referente al COVID-19, por favor se haga la prueba lo antes posible para evitar afectar a sus seres queridos. Y por eso mismo se tomaron estas disposiciones que están a la espera. A ver qué dice el Congreso mañana. Mañana definitivamente el tema será en el Congreso de la República a partir de las 14 horas. Los diputados definitivamente tienen una tarea pues muy ardua porque se podrían presentar enmiendas de curul para poder modificar este estado de calamidad. Pero usted recuerde, a partir de mañana a las 8 de la noche no salga de su casa. Empieza el toque de queda. Recordemos que es una de las principales medidas. Tampoco puede asistir a bodas o a reuniones sociales porque están prohibidas. Recuerde, la ley seca inicia a partir de las 7 de la noche. No se pueden vender ni consumir bebidas alcohólicas. Por favor, tenga presente estas disposiciones presidenciales, no solo por resguardarse usted, por su familia, por sus amigos, por sus compañeros del trabajo, por el bien de todos. Y también evítese problemas con las autoridades, porque si lo detienen, usted estaría manchando sus antecedentes policíacos. Exacto, sí. Si quieren buscar trabajo, después va a ser algo complicado, entonces tómelo en cuenta, por favor. Fíjese que yo necesito hacer un trámite. La tarjeta de salud. Entonces me cobró por darme la tarjeta de salud 130 y me cobró 10 quetzales por la foto. Cobros por un servicio que es gratuito. Esta semana Expedientes pone en evidencia cómo un laboratorio privado en complicidad con el área de salud de Quetzaltenango realizan cobros ilegales en la emisión de tarjetas de salud y manipulación de alimentos. Porque yo deseo que le doy la tarjeta, porque si va a otro laboratorio me dan tarjeta. ¿Me dan tarjeta? Solo sería aquí. Pase aquí a la vuelta, a la ventanilla, ahí le van a tomar su muestra de sangre y de otras más. ¿Y a la vuelta? Lo crítico de todo esto es que este laboratorio está trabajando en complicidad con el centro de salud. Ella dio un nombre falso y un número de DPI falso y nunca se dieron cuenta. Entiendo que esta es su firma y este es el sello de aquí. Además, en plena crisis sanitaria, testimonios aseguran que personal del Centro de Salud de la 1 de Julio, zona 5 de Misco, exigen dinero a cambio de realizar las pruebas de COVID-19. Da la casualidad que al llegar a solicitar el famoso hisopado, pidieron la cuota de 100 quetzales, ¿verdad? Nos piden es de decir de que para colaborar para la gasolina de la ambulancia. ¿Va? El informe completo véalo el domingo 5 de septiembre a las 8 de la noche por Canal 3 y por supuesto también nos puede sintonizar a través de la señal de Chapín TV. Bajo la lupa, corrupción en los centros de salud es el título del reportaje especial que nos tiene el programa Expedientes para este domingo y Carolina Suchité precisamente se encuentra con nosotros para ampliar detalles. Carolina, hablábamos precisamente del tema sanitario en nuestro país y a partir de estos pequeños detalles es que el sistema se va deteriorando poco a poco. Exactamente, porque estamos ante una pandemia, una crisis, una emergencia sanitaria y la población se tiene que enfrentar a este tipo de casos. Vamos a empezar primero hablando sobre este centro de salud de Quetzaltenango. Nosotros empezamos esta investigación porque recibimos una llamada telefónica de una persona que estaba muy molesta diciendo que en el centro de salud ella necesitaba hacer el trámite de la tarjeta de salud y manipulación de alimentos y cuando llegan le dicen que no le pueden hacer los exámenes ni los laboratorios porque no tenían el equipo, pero la refieren a un laboratorio
laboratorio en específico y que ahí supuestamente ahí debía hacérselos porque solo ahí se los recibían. Ella va y cuando va le dicen que en el laboratorio privado de nombre Carol Goctila, que se ubica en el centro de Quetzaltenango, ahí le hacen los laboratorios y le dicen que le van a hacer el trámite completo. Está bien que se cobre por los laboratorios porque para eso funcionan, pero no por el trámite. Por el trámite completo le cobraron, incluyendo los laboratorios, 200 quetzales, 50 por una tarjeta de manipulación de alimentos cuando sabemos que esta es totalmente gratuita, que no se tiene que pagar. Pues nosotros hicimos toda la investigación, compañeras, llegamos justo en pantalla, este es el rostro, el director del Centro de Salud de Quetzaltenango, el doctor Soto, Salvador Soto se llama, nos recibió y le consultamos que por qué se estaban dando estos actos. Yo lo veo así, actos de corrupción, porque un centro de salud en ningún momento está facultado para darle la autoridad a un laboratorio privado a que entregue tarjetas. Y ojo, porque estas tarjetas son reales, son tarjetas oficiales. Las tarjetas de hecho llevan la firma y el sello, el nombre del director de ese centro de salud. En esta semana también recibimos la llamada de la dueña del laboratorio privado y ella nos decía que ella no estaba cometiendo ninguna ilegalidad, puesto que ella contaba con los permisos. Y cuando le preguntamos qué permisos, dijo que una carta firmada por el director. Cuando en DRACES nos dijeron claramente que por ningún motivo un laboratorio privado debe poder entregar estos documentos que son oficiales, que oficialmente los entrega una institución pública, en este caso Salud, porque ellos tienen que revisar todos los exámenes, todos los laboratorios, porque para eso se hacen esos trámites, para ver si la persona solicitante no tiene algún tipo de enfermedad. Pero ¿saben qué es lo más complicado de todo esto? Que Expedientes con una cámara oculta hizo el trámite con un gestor que él nos llevó directamente a este laboratorio, Carol Goctila, y cuando entra la periodista de Expedientes y se hace todos los laboratorios, da un nombre falso y un DPI falso. Ni siquiera se dieron cuenta. Ni las personas del laboratorio y mucho menos se dieron cuenta las personas de salud. El director recibió la tarjeta, ni revisó los laboratorios, solo lo firmó y selló y se lo entregaron. En menos de 5 horas entregaron estos documentos oficiales. Cuando platicábamos con DRACES y con otras autoridades de salud y decían que por lo menos se tienen que llevar 2 días para poderlos entregar. Imagínense. Carolina, y esto incluso podría ser jugar con la salud y también con el hecho de que se podría generar un tema de infección en distintas áreas laborales, porque este es un documento que lo solicitan al momento de aplicar a una plaza laboral. Exacto, y no solo aplicar a una plaza laboral, sino al momento de manipular alimentos cuando estás en calle. Y si no tienes una tarjeta que, a ver, para recibir una tarjeta de manipulación de alimentos tú tienes que cumplir con ciertos requisitos. El primero es ir a una charla en salud pública. Una capacitación donde te dicen, te dan todas las normativas, te muestran, te dicen cómo tienes que manipular los alimentos, que es importante, que tú tienes que tomar esas medidas de seguridad, de sanidad, por el bien de las personas a las que tú les estás vendiendo comida, ¿no? Pero ahí todo es ilegal porque básicamente no se pide nada, lo único que se pide es el dinero básicamente y que la persona se haga las muestras de sangre, también otros exámenes como de heces, orina, pero solo chicas. Y básicamente eso es lo que le vamos a presentar este domingo. Es un tema muy interesante que nosotros lo investigamos, lo ponemos sobre la mesa y ya es cuestión del Ministerio Público si desea investigar. Como medios de comunicación estamos a la orden para también darles más información de lo que está pasando en ese lugar. Pero además, chicas, rápidamente les digo que también investigamos sobre qué está pasando en el Centro de Salud de la Zona 5 de Misco, específicamente en la colonia 1 de Julio, y es que recibimos también a varias personas que nos llamaron y nos dieron testimonios de que les están cobrando 100 quetzales por realizarle la prueba de COVID-19, un cobro totalmente ilegal. Esto y más se lo vamos a presentar el domingo solo en Expedientes. Bueno, definitivamente un tema muy importante, así que usted no se puede perder el programa Expedientes el próximo domingo, pero con este importante tema y esta invitación nosotros ponemos punto y final a nuestro programa. Y le reiteramos, por favor, cuídese, aplique las medidas de prevención y recuerde que mañana el toque de queda empieza a las 8 de la noche y la ley seca a las 19 horas. Muchísimas gracias por su sintonía. Lo esperamos el próximo viernes. Que tenga un excelente fin de semana.